bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Vamos con las informaciones, que hay muchas informaciones interesantes y controversiales, especialmente con la decisión del gobierno de incrementar el salario. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONET, Pedro Brache, destacó que la clase empresarial ha hecho un sacrificio en cuanto a la toma de decisión con el aumento salarial y según sus argumentaciones se ha realizado más de lo que era posible. Sin embargo, apuntó, ha sido necesario. Cuando se aumentan los salarios, se convierten en consumos, en ahorros, y eso reactiva la economía. A eso es que estamos apostando, que la economía se mantenga como está. Brache enfatizó que si no se corregía el salario de los empleados, quedarían en desventaja y considera que lo que se ha realizado es una corrección. Nosotros vemos que los efectos se van a mitigar y vamos a poder lidiar con esto, dijo. A propósito, el vicepresidente ejecutivo del CONET, César Dargan, afirmó que quedan muchas tareas pendientes para que el alza del salario mínimo se haga efectivo. Vamos a ver esta historia. Con la mediación del gobierno, los empresarios y las centrales sindicales llegaron a un acuerdo para el aumento de los sueldos en el sector privado, pero solo a quienes devengan salarios mínimos. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONET, entrevistado en Hoy Mismo, aclara que el gran sacrificio fue del sector empresarial. Y el gran sacrificio, porque sí, es cierto que el anuncio se ha hecho de manera conjunta, pero este sacrificio viene de las empresas, vienen de aquellos que han antepuesto esta realidad para poder hacer los ajustes necesarios. Es el ajuste más alto si tomamos en cuenta los últimos años, hay otros precedentes, pero en circunstancias completamente distintas. Es la primera vez, como digo, que se toma en consideración ese tamaño de las empresas y qué puede hacer cada quien. El dirigente empresarial dijo que todavía hay muchas tareas pendientes. Nosotros no podemos permitir que esto sea una causa para que se despidan trabajadores y hay un compromiso de que así no suceda, pero evitar el desempleo. Nuestro país ha mejorado significativamente recuperando los empleos afectados por el COVID en el último año y mucho menos que se afecte la formalidad. Entonces, yo creo que fue, como he dicho, algo más allá de lo posible, pero era lo necesario. Los nuevos salarios serán de 21,000 pesos, equivalente a un aumento de 19% a las grandes empresas, de 19,250 para empresas medianas, lo que supone un aumento del 59%. Además, un salario de 12,900 pesos para empresas pequeñas, para un 20% de aumento, y 11,900 pesos para las microempresas, lo que significa un 11% de aumento. De su lado, el economista Jaime Aristi Escuder advirtió que el gobierno realizó una propaganda engañosa al anunciar que el promedio de aumento salarial de los trabajadores es de un 24%, más aún en la reclasificación de las empresas. Indicó que de no ser corregidos estos errores, más de 300,000 empleados no recibirán aumento alguno. La tabla de ajuste salarial, publicada profusamente en las redes sociales, es engañosa, dice Jaime Aristi Escuder. Según el anuncio, el salario mínimo de las grandes empresas se incrementará 19.3%, el de las medianas empresas 59%, el de las pequeñas empresas 20.2% y el de las microempresas 11%. Eso es falso, dice Jaime Aristi Escuder. Pues hay que tomar en cuenta que la resolución número 01/2021 del Ministerio de Trabajo establece que la que antes era una empresa, una gran empresa, ahora es mediana o pequeña empresa. Esto significa
que las nuevas medianas empresas solo tendrán que incrementar un 9.3% y las pequeñas con ventas entre 8 y 54 millones de pesos no tendrán que aumentar el salario mínimo, pues en la actualidad pagan 17,610 pesos. Esas pequeñas unidades de negocio tampoco podrán reducir los salarios mínimos porque la citada resolución lo prohíbe, reconociendo implícitamente que muchas empresas que antes eran grandes, a partir del 16 de julio serán clasificadas como pequeñas. Ahora vamos a ver, a propósito de esa declaración que da el economista Jaime Aristes Escuder, a los sindicalistas Rafael Abreu y Gabriel de Ríos, que calificaron de mezquinos y bajos a quienes critican el esfuerzo que hizo el Poder Ejecutivo de aumentar las pensiones solidarias a 75,000 pesos. Vamos a ver una historia de Jonan González. En respuesta a las críticas que han hecho algunos ciudadanos a las pensiones solidarias que le otorgó en el mes de marzo el presidente Luis Abinader, los sindicalistas Rafael Abreu y Gabriel del Río consideraron que son mezquinos quienes alegan que 75,000 pesos lo harán apartarse de los intereses de los trabajadores. Eso es mezquino y bajo creer que una persona que tiene una trayectoria de 50 años, 70 años en una lucha, de que por una pensioncita de X cantidad de montos, supuestamente va a abortar su lucha, la va a dejar de lado y va a transigir en los criterios y principios que ha mantenido. El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, añadió que las referidas pensiones se vienen otorgando a los sindicalistas desde el gobierno de Hipólito Mejía. Ahora lo que hay son unos nombres más connotados, como los de nosotros, pero eso se ha venido haciendo sistemáticamente y nunca ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque además se hace con otros sectores, artistas, periodistas, locutores. Por su lado, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, recordó que su gremio es democrático, por lo que los trabajadores tienen el poder de sustituirle cuando lo entiendan. Y vamos a continuar hasta que los trabajadores quieran, porque en nuestras instituciones son instituciones democráticas que se eligen a través de la voluntad de los trabajadores. Si los trabajadores en el Congreso de la CAS, por ejemplo, que viene el año que viene, deciden, mire, compañero Gabriel, ya está bueno, bueno, sencillamente me voy. Abreu y del Río fueron los principales representantes de los trabajadores en las negociaciones con el sector empresarial y el gobierno para lograr el aumento salarial de un 24%, que se anunció este miércoles. Obviando ese tema, vuelvo con el tema salarial. Miren lo que dice Ivanhoe NG Cortiñas en su Twitter. Ninguno de los salarios mínimos cubrirá el costo de la canasta básica, mientras que el salario promedio de 16,262 pesos solo cubrirá el 47% del costo promedio en la canasta básica, que es de 38,419 pesos, y conforme pase el tiempo el salario cubrirá menos el costo de los alimentos. A propósito, veamos a ciudadanos quienes calificaron de insuficientes el aumento del gobierno, que va desde un 11% a un 59%. Veamos una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. Aunque a partir del nuevo aumento salarial en el sector privado, el sueldo mínimo más alto será de 21,000 pesos y el más bajito de 11,000, consultados por este medio consideran que dicho incremento es insuficiente ante el alto costo de la vida. Porque eso es demasiado poco, todo está por la nube, todo está ahora mismo en los colmados, supermercados y en todo. Que tú ya, lo que tú comprabas antes con 200 pesos, ahora tienes que hacerlo con 700, 500 más. Yo creo que aumente más porque esto está muy duro. ¿Tú sabes lo que es un pan cuesta 15 pesos? Un huevo. A nosotros nos está llevando el demonio. Y perdóname la palabra.
Expresan que ante una canasta básica familiar promedio que supera los 36,000 pesos, un salario de 21,000 pesos o menos es insignificante, por lo que entienden que el gobierno y los empresarios se quedaron cortos al momento de decidir el aumento. Sin embargo, hay quienes entienden que aunque es poco, hay que valorar el esfuerzo, señalando que es el aumento más significativo en muchos años. La canasta está en 38,000 pesos. Una gente que gane 20, ¿cómo se sostiene? No da, pero por lo menos lo intentaron, digamos. Eso no se había visto hace muchos días, hace muchos años. Lo que le aumentaban era disparatico y cositas para embullar a uno. Pero ya con eso. Mientras los empleados privados se quejan del aumento dispuesto y que será efectivo a partir de este mes, quienes trabajan en el sector público piden ser tomados en cuenta, indicando que la inflación y el alto costo de la vida también les afecta. Hace falta más. Y también faltan para los empleados públicos, que tampoco no se ha tomado en cuenta. ¿Usted cree que hace mucho que no le aumentan a los empleados públicos? Danilo duró 8 años y nada más aumentó 1,000 pesos, por lo menos a mí como empleado público. Porque todos trabajamos, por ejemplo, todos tenemos familia, y yo entiendo que sí. A partir del aumento, los nuevos salarios serán de 21,000 pesos, equivalente a un 19% de aumento en las grandes empresas, de 19,250 pesos para un 59% de aumento en las empresas medianas, de 12,900 pesos para un 20% de aumento en las empresas pequeñas y 11,900 pesos para un 11% de aumento en las microempresas. A propósito, vamos a ver el aumento anunciado del gobierno de un promedio de 24.2% para los trabajadores ha generado opiniones encontradas a favor y en contra entre los comerciantes, empresarios y trabajadores de Moca, provincia Espaillat. Vamos a ver a nuestro corresponsal, Cristian Rodríguez. La decisión del gobierno de establecer un aumento en el salario de los trabajadores del sector privado está generando opiniones en contra y a favor de parte de empresarios, comerciantes y trabajadores en el municipio de Moca. El aumento promedio es de un 24.2% del salario mínimo para los trabajadores de este sector. Yo veo esto una medida como correcta en el sentido que viene a dinamizar las economías y a mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores, de los consumidores en sentido general. Y si el consumidor tiene más ingresos, realmente el comercio no le va a perjudicar, sino que se va a beneficiar. Porque no es menos cierto que hemos tenido niveles inflacionarios a nivel mundial y a nivel interno. Es decir, es una necesidad nacional que se hagan los ajustes salariales, por lo cual yo lo veo correcto y espero que se traduzca en un nivel de venta mayor para todo el comercio organizado de la República Dominicana. Le exhorto a nuestros compañeros comerciantes que se ajusten a la norma porque sabemos que ha habido inflación y cuando hay inflación entonces el poder adquisitivo desciende de los empleados. Otros empresarios y comerciantes plantean que esta decisión provocará despidos masivos de trabajadores. Esto traerá como consecuencia más desempleo, porque las empresas tomarán las medidas del lugar en procura de mantenerse y enfrentar el aumento salarial. De manera que va a haber más crisis. Que si aumentan, uno tiene que reducir el personal y al final y al cabo la mercancía sube. Trabajadores opinan de que estas medidas provoca inflación en la canasta familiar. Es una caballada porque le aumentan 500 pesos a uno, entonces le aumentan 700 la comida, ¿está la buena? En Moca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez. Gracias a Cristian. Miren, uno cuando ve la información así rápidamente en los medios de comunicación, las declaraciones que dio el presidente de la República, etcétera, etcétera, el ministro de Trabajo, los sindicalistas, el presidente del CONEP, pues uno se alegra. Pues la verdad es que desde el punto de vista del porcentaje son elevadísimos. Ahora, hay como un manejo en la parte de la reclasificación de las empresas que explicó Jaime Aristides Escudero que es necesario explicar, porque si 300,000 empleados se podrían quedar sin aumento salarial, entonces como que eso no está bien. Entonces el tema ese de la reclasificación
hay que resolver eso, para que todo el mundo tenga aumento salarial. En caso de que la reclasificación realmente coloque a 300,000 empleados, entonces debe de haber una excepción para que, como quiera, se le aumente a esos empleados por lo menos un 20%, un 24% de su salario. Por otro lado, tal y como explica Iván J. Cortiñas, este incremento, como quiera, es insuficiente, porque el salario mínimo debería de ser por lo menos igual, debería de ser igual a la canasta básica, y no lo es. Tal y como explica, ese incremento solo representa un 47% de lo que representa actualmente la canasta básica. Y como hay un proceso inflacionario, porque todavía hay problemas de desequilibrio en el marco internacional, y como la política monetaria del Banco Central es expansionista, lo cual provoca inflación, entonces uno tiende a pensar que la inflación podría seguir incrementando o mantenerse, o mantener el mismo ritmo a final de año. En consecuencia, si el proceso inflacionario no cede, entonces el salario real se va a depreciar como consecuencia de la inflación. Entonces, por eso hay que buscar algún tipo de mecanismo, concebir un plan que provoque que en los próximos años se pueda resarcir realmente el salario de manera tal que el mínimo, que hay alguien que está proponiendo que sea un salario mínimo único, que no haya tantos salarios diferentes, sino un salario mínimo único, y que ese, el mínimo del salario, del salario mínimo, sea siempre, reitero, igual, ese otro mecanismo interesante de siempre mantener indemnizado el salario, que siempre sea el salario mínimo igual a la canasta familiar básica, y eso asegura que la gente va a poder vivir. Hay otra propuesta que es la del Banco Central, que es aumento salarial anual basado en la inflación y la productividad, que yo he propuesto que como hay, fíjense, si hay un 47% de diferencia entre el salario mínimo y la canasta básica, eso quiere decir en consecuencia que hay una depreciación del salario de al menos un 52% en los últimos 15 a 20 años. Entonces hay que buscar la manera de que eso se resuelva. Puede ser ipso facto el próximo año o dentro de 2 años, cuando la economía se reactive, que ya haya un aumento y se lleve el salario mínimo ahí, a la canasta básica. Y por supuesto, los que no son salarios mínimos deberán de incrementarse en ese mismo margen. Entonces, ahí hay dos propuestas. O igualar el salario mínimo a la canasta básica, o aumentar cada año según la inflación y la productividad, y que haya una compensación anual hasta que se llegue a la unificación entre el salario mínimo y la canasta básica. Vamos con el diccionario económico. Economía mixta. Término empleado para referirse a una economía en la que existen tantos elementos regulados como desregulados. En la mayoría de los países desarrollados, aunque existe el libre mercado en términos de libre movimiento de bienes, trabajos, entre otros, existe también alguna forma de intervención del gobierno, ya sea a través de subsidios a empresas estatales o mediante las prestaciones sociales.